Amigos, bienvenidos. Es un gusto que se encuentren de nuevo con nosotros. En esta edición hablaremos sobre los hospitales Centinela y de la importancia de que usted siga todas las recomendaciones para la prevención del COVID-19. ¡Iniciamos! La Junta Directiva y la Gerencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a todos los afiliados, derechohabientes, empleadores, trabajadores y al pueblo de Guatemala informa que en sesión extraordinaria de la Junta Directiva celebrada el sábado 28 de marzo del año en curso, se consideró el llamado público del Presidente Constitucional de la República emitido en conferencia de prensa ofrecida el jueves 26 de marzo del año en curso, en el sentido de contribuir al pago del salario de los trabajadores afiliados para responder a la crisis económica producida por la atención de la pandemia del COVID-19. La Junta Directiva tomó en cuenta la información y planteamientos tanto de la gerencia como de los distintos órganos técnicos de la institución. En tal sentido, la expresión presidencial plantea poner en práctica un nuevo programa de seguridad social relativo a la prestación del seguro de desempleo. En ese sentido, la ley orgánica prevé los términos y las formas en las que deben decidirse el establecimiento del nuevo programa de seguridad social como el desempleo, en sus artículos 30 y 37, que en todo caso debe ser financiado por el Estado, los trabajadores, cuando están en posibilidades de hacerlo, y por los empleadores. Que en todo caso, la ley no prevé que pueda financiarse con los recursos de los programas ya existentes y menos con sus reservas, atendiendo a que constituyen la garantía de financiamiento de la expectativa del derecho que ya tienen los cientos de miles de trabajadores que actualmente pagan y que han pagado por muchos años sus correspondientes cotizaciones de la seguridad social. Modificaciones en el punto de equilibrio afectaría directamente a los jubilados. Debido a la falta de cumplimiento del Estado como tal, como patrono y de sus contribuciones para jubilados, el ICS creó en el año 2008 una reserva del programa de enfermedad, maternidad y accidentes, EMA, para que los intereses generados por la reserva puedan financiar los gastos de los CAMIP, en consideración a los que establece el artículo 115 de la misma Constitución, en donde se obliga al ICS a brindar atención médica a los pensionados del Estado. Con los intereses generados por la reserva se atiende prioritariamente el costo de las enfermedades crónico-degenerativas, afecciones cardiovasculares, cáncer, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, entre otras. Sobre todo en grupos vulnerables como lo constituyen los adultos mayores. Estos gastos necesitan un financiamiento seguro y no pueden depender de que el gobierno traslade efectivamente al ICS el presupuesto para la atención en salud de sus jubilados. Por lo tanto, pretende que el ICS financie los salarios de los trabajadores en esta crisis reduciría significativamente su presupuesto, no solo en el año 2020, sino para los años venideros, lo cual pondría en franco riesgo la atención de derechohabientes y jubilados. Es inminente que la propuesta presidencial incluiría una cantidad no menor a los 600,000 trabajadores, lo cual implicaría una reducción financiera estimada en 6,000 millones mensuales que en caso de emergencia debería orientarse al financiamiento del presupuesto estimado en 10,987,3 millones, es decir, aproximadamente un 56% de las reservas destinadas para garantizar los servicios de cobertura de enfermedad, maternidad y accidentes. Es importante aclarar que 9,546,8 millones de dicha reserva se encuentran invertidos en títulos de valores del Banco de Guatemala y del Ministerio de Finanzas Públicas, dinero que ha servido para financiar el gasto público. Para convertirlo en efectivo es necesario salir a negociar estos títulos al mercado de valores con pérdidas seguras de comercialización en estos momentos y penalizaciones, y por supuesto lo que significaría reparos de la Contraloría General de Cuentas, seguramente. Es importante aclarar que el ICS ya ha sido afectado desfavorablemente en sus reservas debido a la previa baja de la tasa líder y la actual para hacerle frente al COVID-19, lo que hace prever para este año una reducción de 1,000 millones de quetzales. Igualmente, si se considerara como medida para el financiamiento de este proyecto la desinversión de los bancos del sistema, la medida seguramente traería consecuencias graves en el sistema bancario de Guatemala. Sería además ilegal ante la utilización de los recursos de los programas vigentes de la seguridad social en un programa inexistente. Impedimento legal.
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, como uno de los pilares fundamentales del Estado de Guatemala en materia de derechos humanos, debe sujetarse a los principios y normas que rigen su actuación en el ordenamiento jurídico guatemalteco y en estricto cumplimiento a la ley, propiciando así el efectivo Estado de Derecho y promoción del bien común. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se encuentra en la mejor disposición de prestar su concurso en la actual crisis, dentro del marco de la ley y con las potencialidades e instrumentos técnicos con los que cuenta. Esto ha quedado demostrado con la decisión de diferir el pago de las obligaciones patronales en materia de seguridad social. En consecuencia, la Junta Directiva informa respetuosamente: 1. Que jurídica y técnicamente no es viable financiar la cesantía laboral durante ningún periodo de tiempo, sin incumplir el marco jurídico que rige la seguridad social ni afectar severamente las finanzas de la institución. 2. Adicional a ello, la metodología para hacerlo provocaría que se afecte el sector bancario, causando un problema de estabilidad financiera de mayores dimensiones. 3. La medida provocaría un serio desequilibrio y desfinanciamiento de los programas de enfermedad, maternidad y accidentes, sobre todo con impacto en los jubilados, y como consecuencia un serio desequilibrio en los fondos y finanzas de la seguridad social en general. 4. No existe a la fecha un programa de protección social que prevenga el riesgo del desempleo, por lo que no se ha construido un fondo para su sostenimiento. En todo caso, correspondería al Estado, a empleadores y trabajadores, financiar dicho programa. 5. Por ello resultaría ilegal tomar los recursos de otros programas para un seguro de desempleo por inactividad económica de empresas, a no ser que sea urgentemente financiado por el Estado en un 100%. La Junta Directiva del ICS y su gerencia trabajan arduamente por enfocar la seguridad social hacia su misión y para que en medio de la crisis se pueda proveer una respuesta adecuada a todos sus derechohabientes y al pueblo de Guatemala. Infórmese sobre el COVID-19. Estimado patrono, usted también puede ayudar a evitar el COVID-19. Por favor, no envíe a su trabajador a las unidades médicas si no llenan los siguientes criterios: tos seca, dificultad para respirar, fiebre alta y, sobre todo, si no ha tenido contacto con personas que hayan viajado o retornado de algún país donde existe la enfermedad. La gripe no es un síntoma de COVID-19. Política preventiva de la seguridad social en Guatemala, ICS. Estimado afiliado, pensionado y beneficiario, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ICS ha habilitado el número 2415-1800 para resolver sus inquietudes sobre el coronavirus COVID-19. Si tiene dudas respecto a las medidas de prevención o síntomas como fiebre, dificultad para respirar, tos seca o cree estar infectado, un operador resolverá sus inquietudes o le indicará cómo será atendido su caso. Juntos podemos vencer el COVID-19. Política preventiva de la seguridad social en Guatemala, ICS. ¿Sabes quiénes deben utilizar la mascarilla N95? Solo está recomendada para quienes atienden pacientes con síntomas de COVID-19. ¿Quiénes no necesitan la mascarilla N95? El personal médico, de enfermería y administrativo que no tiene contacto con los pacientes de COVID-19. El personal que no tiene contacto con quienes permanecen en lugares de aislamiento o destinados para clasificación de pacientes de COVID-19. Infórmate sobre el COVID-19. Política preventiva de la seguridad social en Guatemala y Porque juntos podemos salir adelante, por favor sigan las recomendaciones de los especialistas y permanezcan en casa. Vamos a una breve pausa, pero ya volvemos.
El doctor Roger Gil, infectólogo del Hospital General de Enfermedades, nos informa por qué es tan importante el distanciamiento social y cumplir con las recomendaciones establecidas en el país ante la pandemia del COVID-19. Queste sono le strade di San Fiorano. Comunque al mio paese la situazione è questa. Fijaros cómo está hecho. No lo hemos hecho más en nuestra vida así. Soy el Dr. Roger Arturo Gil Cordón, médico infectólogo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Hoy el personal de salud les hace un llamado para que nos apoyen en estas 2 semanas de aislamiento social que fueron impuestas por el gobierno. Empecemos, por favor, por no difundir mensajes que confundan a la población. Muchos de los países que ya han sufrido esta pandemia del COVID-19 en Europa y Estados Unidos no siguieron estas normas, no siguieron el aislamiento social y hoy vemos personas adultas de la tercera edad, personas mayores de 60 años y aún jóvenes enfermos por COVID-19. Por favor, ¿por qué es importante el aislamiento social? En esta primera gráfica podemos observar cómo las personas moviéndose libremente, cada persona contagiada o asintomática va a contagiar a 3 personas más a su alrededor y cada una de estas personas contagiará a 3 más. Y en ese momento vamos a tener una tasa de dispersión muy alta que saturará los sistemas de salud. En esta segunda gráfica, si una de cada 4 personas se queda en casa, los otros 3 que continúan moviéndose hacia su trabajo sufren el riesgo de contagiarse de la enfermedad y llevarla a casa y enfermar a la persona que se quedó en ella. Y habrá una tasa de dispersión menor, pero aún así saturará los sistemas de salud. La mejor medida entonces es lo que ocurre en esta tercera gráfica. Entre menos se muevan, menor será la diseminación de enfermedad. Con ello lograremos aplanar la curva epidemiológica de la enfermedad, haciendo que no todos nos enfermemos al mismo tiempo. Si no seguimos las instrucciones del aislamiento social, vamos a contagiar a más personas y los sistemas de salud colapsarán. Sigamos por favor las recomendaciones establecidas por el gobierno. Sabemos que no es fácil durante estas 2 semanas, pero debemos hacerlo porque si nos enfermamos todos al mismo tiempo, nuestro sistema lo resentirá. Sigamos también por favor las instrucciones que se dan a través de los medios oficiales del instituto
no sigamos información errónea, no compartamos información que no es oficial y sobre todo evitemos difundir el pánico. Con estas recomendaciones lograremos que la epidemia de COVID-19 no nos afecte en forma grave. Periodo de gestación o acabas de dar a luz, unámonos para proteger a tu bebé. Lávate las manos constantemente, no saludes de mano o beso. Evita el contacto con personas que presenten fiebre, tos seca y dificultad para respirar. Los síntomas del coronavirus COVID-19. Si tú o tu bebé tienen esos malestares, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ha habilitado este número para resolver sus inquietudes antes de acudir a tu unidad médica. Política Preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, IGS. Soy la doctora Ana Marilyn Ortiz, gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Hoy les hablo como mujer, madre de familia y orgullosa profesional de la medicina para agradecer a todos los trabajadores del Seguro Social su apoyo incondicional, sacrificio, dedicación y humanismo para que juntos podamos evitar y contener la propagación de la enfermedad COVID-19. En estos duros momentos que afrontamos como país. Sé que el temor es alto, que existe incertidumbre, que en momentos nos sentimos cansados, que la alta demanda hacia nuestros servicios nos ha llevado a anteponer la vocación de servicio ante nuestras familias. Pero Guatemala hoy nos necesita más que nunca ante esta emergencia sanitaria. Nos corresponde como seguridad social la enorme misión de salvar vidas, sobre todo de los grupos más vulnerables. A nuestros afiliados, pensionados y derechohabientes, quiero pedirles calma y comprensión por todas las medidas adoptadas en el Instituto, con el único objetivo de resguardar su vida y la de sus familias. Estamos trabajando incansablemente de la mano con el ente rector de la salud del país, sin escatimar esfuerzos para garantizar su atención médica, la entrega de sus medicamentos, el pago de sus pensiones, entre otras medidas que iremos implementando para velar por la salud de ustedes y de sus familias. No hay mejor forma de afrontar esta pandemia que quedándose en casa y seguir las recomendaciones que ha decretado el gobierno de Guatemala. Es de esa manera como ponemos nuestro granito de arena y apoyamos a los profesionales de la salud que arriesgan su vida y la de sus familias. Finalmente quiero dar las gracias a todos los que hacen sentir su apoyo y solidaridad y sobre todo sus oraciones. Juntos podemos hacerlo. X contra el COVID-19. Dios les bendiga. Recuerden que ante cualquier duda sobre el COVID-19 hemos habilitado el número 2415-1800. Ya volvemos. Amigos, continuamos con más de IXTV. Hoy se encuentra con nosotros el doctor Oscar Donis, jefe de la sección de epidemiología del IX, con quien hablaremos sobre los hospitales Centinela del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Bienvenido, doctor. Gracias, Carmen. Coméntenos, ¿qué son los hospitales Centinela? Dentro de la estructura que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social estableció para poder atender a los pacientes que puedan ser afectados por esta pandemia, en el caso del COVID-19. Parte de esa estructura es haber establecido los hospitales centinelas, que le llamamos, como los hospitales a donde van a llegar aquellas personas que verdaderamente tengan criterios de estar infectadas por COVID-19, pero que necesiten algún tipo de atención hospitalaria específicamente. Es decir, el resto de las unidades médicas que identifiquen pacientes sospechosos o en algún momento confirmados con COVID-19, pero que necesiten hospitalización, ellos van a referir estos pacientes a estos 6 centros hospitalarios que les llamamos hospitales centrales. ¿Cuáles son estos 6 hospitales? Estratégicamente estos 6 hospitales fueron seleccionados primero por tener la capacidad, la infraestructura como para poder atender este tipo de pacientes, tener el recurso humano también para poder brindar la mejor atención del paciente,
y porque estratégicamente también son hospitales que están en lugares de más riesgo, como por ejemplo el hospital de Puerto Barrios, que es uno de los 6 hospitales, que ahí el problema que tenemos es esa conexión constante que tiene de personas que vienen y van a Honduras en este caso. Tenemos el otro que es el hospital de Quetzaltenango, por todo ese movimiento migratorio que se da verdaderamente en la frontera y la parte baja de la costa, de la parte de la frontera y la costa sur. Tenemos también el hospital de Mazatenango y el hospital de Escuintla, ellos específicamente porque el movimiento constante que se tiene de personas que van y vienen hacia México o hacia, ya sea por turismo o por comercio. Esa es una franja en donde hay bastante movimiento de personas con estas características. Y los otros 2 hospitales centrales, que es el Hospital General de Enfermedades, el que está en zona 9, y el Hospital Juan José Arévalo Bermejo, que está en zona 6, que son hospitales más grandes con mayor capacidad en este caso. ¿Cómo se clasifican los pacientes? ¿Quiénes van a estos hospitales? ¿O quiénes irán, verdad, a estos hospitales? Exacto. ¿Quiénes deben ir a estos hospitales? Básicamente recordemos que vamos a tener, de acuerdo a la experiencia ya en otros países, hay 3 clasificaciones de pacientes. El paciente que va a tener una sintomatología por el COVID-19, que va a ser como una enfermedad respiratoria, que en determinado momento no va a desarrollar complicación que podría ser dificultad respiratoria. Es decir, este porcentaje de personas van a poder estar en su casa. Estas personas, si buscan un hospital para ser atendidos, inmediatamente van a ser regresados a su casa, porque la idea es que los hospitales estén aprestos para poder atender a las personas que sí necesiten hospitalización. ¿Quiénes son estos? Estamos hablando de otro grupo más pequeño, que es más o menos el 15%, de aquellos pacientes que probablemente desarrollen algún tipo de problema o complicación que requieran hospitalización, porque probablemente van a empezar con dificultad respiratoria, es decir, van a empezar a jadear, como se le llama, o mucho cansancio por el mismo problema de la tos y la infección respiratoria. Ellos sí van a necesitar hospitalización para que se les pueda dar asistencia médica específica, ahí ya sea por un día, 2 días, etcétera, etcétera. Y hay otro grupo muy pequeño de la población que enferma, que es aproximadamente el 5%, que ese paciente sí va a tener una complicación mayor. Esto significa que probablemente llegue hasta necesitar un intensivo. Y es para ellos que se quiere realmente guardar la capacidad que se tiene ahorita en los hospitales para poder responder a esta necesidad de atender al paciente que sí requiera atención hospitalaria. Muy bien, doctor. Algo muy importante es de que el ICSS cuenta con un número de teléfono, ¿verdad? A donde las personas pueden consultar, pueden preguntar ante cualquier síntoma que ellos puedan sentir, ¿verdad? Exacto, el 2415-1800. ¿Sí? Ese es un número de teléfono específico que se tiene donde la persona ante cualquier duda puede consultar cabalmente por lo que usted decía, por los síntomas que tiene, por sí. Y ahí se le puede orientar a que si realmente por la sintomatología que tiene en ese momento va a requerir o no hospitalización. Entonces fue creado exclusivamente para orientarlos y bueno, y además de poder brindarles toda la orientación sobre las medidas de protección, de cuidado, etcétera, etcétera, que tiene que tener ante una situación como esta. Doctor, ¿cuál sería el mensaje para nuestros televidentes en este momento? Muy bien. Ahorita lo que debemos de entender en este momento es el hecho que esta enfermedad es peligrosa. Es decir, a pesar de que el 80% de la población puede pasar en su casa la enfermedad porque no se va a tener ninguna complicación, pero las personas que sí se complican, la enfermedad se vuelve verdaderamente peligrosa. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es el hecho de que debemos de hacer todo lo posible por no adquirir la enfermedad. Ese es el objetivo verdaderamente de todo este proceso de aislamiento, de toda esta campaña de quédate en casa, de que verdaderamente no salgamos a contaminarnos. ¿Por qué? Porque si de por sí ya van a haber personas que se van a contaminar, pero si yo
no me cuido, no respeto esto, me enfermo a mi familia, va a llegar un momento que nuestros sistemas de salud van a rebalsarse, no van a tener la capacidad de atender tanta gente, que es lo que está pasando en países como Italia, España, en donde están dejando a la gente en los parqueos, están dejando a la gente en las banquetas de las calles porque ya no hay capacidad de poder atender a estas personas. Y la persona que sí se infecta y se complica, que pueden ser desde jóvenes hasta personas de la tercera edad, corren el riesgo de morir. Este es el grupo en que puede de alguna manera fallecer por la complicación grave que esta enfermedad produce. Muchas gracias, doctor. Continuamos con más de IXTV. Le saluda el doctor Byron René Romero López, director del Centro de Atención Médica Integral CAMIP 2 Barranquilla. Aprovecho esta oportunidad para informarles a nuestros pacientes de las acciones que han tomado los 3 CAMIPs del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Hablamos específicamente de CAMIP Pamplona, de CAMIP Barranquilla y de CAMIP Sunil. Dentro de las medidas que han tomado los CAMIP se encuentran inicialmente la suspensión de la consulta médica, con la finalidad de que nuestros pacientes no se acerquen a nuestros consultorios, derivado de que ellos son la población más susceptible de la pandemia de coronavirus COVID-19. Seguidamente les informamos que los estudios diagnósticos que estaban programados para estas fechas quedaron suspendidos, hablando específicamente de clínicas de electrocardiografía, clínicas de espirometría y los laboratorios clínicos. Aprovecho también la oportunidad para informar que la actualización de datos programada por el instituto queda en suspenso y las actas de supervivencia quedan en suspenso hasta nueva orden, sin que se emita orden de corte de pensiones. En cuanto a la consulta médica programada, les informo que los pacientes estarán recibiendo asistencia médica por vía telefónica. El médico tratante estará llamando a cada uno de los teléfonos registrados con la finalidad de brindar dicha asistencia. Los pacientes nuestros tendrán que enviar un familiar, un encargado, para que el día siguiente de la consulta se presenten a nuestras unidades al despacho de sus medicamentos, ¿verdad? Para ello tendrán que hacerse acompañar de los documentos de identificación del paciente, en este caso DPI, y el carnet de citas, así como también el documento de identificación de la persona encargada de recoger los medicamentos. Quiero recomendarles, por favor, que extrememos las medidas de prevención universal, básicamente el lavado de manos, y por favor, no salgan de sus casas. Solicitamos la colaboración de la familia a efecto que colaboren con venir a traer la medicina de sus familiares para que ellos no se expongan a una probable infección. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me encuentro en CAMIP Barranquilla, en donde los invito a que no traigan adultos mayores. Es muy importante tener en cuenta la salud de ellos. Por ello, todos los miembros del IX de CAMIP están tomando sus medidas necesarias para que los adultos mayores no asistan y así poder contener todo esto que está conllevando la pandemia. Por favor, no salgan, no dejen que sus adultos mayores vengan algún tipo de familiar, que sea primos, amigos, hijos, a recoger la medicina de todos sus familiares. Por favor, tomen las medidas necesarias, mascarilla, lávense las manos y por favor traigan su DPI y todo lo que tenga que ver con las recetas para sus familiares. Buen día a todos, mi nombre es Eduardo Reyes. Yo estoy aquí en el IX de CAMIP de Zona 5. Estamos apoyando en este movimiento que están haciendo ellos al no dejar venir a personas adultas, ya que ellos son más vulnerables a esta afección que nos está aconteciendo en este país y obviamente para guardarles a ellos su salud.
Lo que me ha gustado en esta visita es que están teniendo la información adecuada para todos nosotros, manteniendo la distancia entre las personas, proporcionándonos el gel necesario para las bacterias que podamos traer en nuestras manos, y pues obviamente el servicio pues me ha gustado bastante. Lo bueno de que estamos, lo que estoy cuidando es a mi mamá, que es una persona de edad adulta, y pues para que no se arriesgue a poder conseguir alguna enfermedad, que es ahorita lo que nos está afectando. Muchas gracias. Estimados amigos, hemos llegado al final de esta edición y en medio de las circunstancias que vive Guatemala, queremos recordarles de que se informen únicamente por los canales oficiales y medios de comunicación con los que cuenta el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Carla, ¿cuáles son esos medios? Así es, nos encontramos en redes sociales como Noticias X, en YouTube como XTV, y también tenemos X Radio todos los viernes a las 12 del mediodía por el 107.3 FM de TGW. Hasta la próxima semana.